Pensemos en algo. Todo a nuestro alrededor está en constante movimiento. Los precios suben, la tecnología avanza e incluso nosotros mismos cambiamos. Pero a ver, ¿cómo medimos ese cambio? No a lo largo de un año, sino en este preciso instante. La respuesta, bueno, se encuentra en una de las herramientas más poderosas de las matemáticas, la derivada. Hoy vamos a descubrir por qué es literalmente el lenguaje del cambio instantáneo. Imaginen esto. Un economista puede calcular fácil el crecimiento promedio de una empresa en todo un año. Pero, ¿cómo sabe a qué velocidad están creciendo las ganancias ahora mismo? ¿O cómo mide la velocidad exacta a la que se desploma el precio de una acción en un abrir y cerrar de ojos? Para eso, los promedios, la verdad es que no nos sirven de mucho. Y es que esa es la diferencia clave. Calcular un promedio es como trazar una línea recta entre dos puntos lejanos en el tiempo para ver una tendencia general. Pero lo que queremos es hacer un zoom tan potente que podamos ver la dirección exacta, la inclinación, en un único y preciso instante. Necesitamos una especie de lupa matemática. Y bueno, esa lupa matemática, esa solución para medir el cambio en un instante, tiene un nombre. Y es justo aquí donde entra en juego la derivada. Y ojo, este concepto es absolutamente fundamental. No estamos hablando de matemáticas teóricas que se quedan en el pizarrón. Para nada. La derivada es la herramienta que usan los economistas para analizar costos, los biólogos para estudiar el crecimiento de poblaciones o los físicos para calcular la velocidad. Es una idea, de verdad, universal. Ahora, para entender de verdad qué es la derivada, no hace falta empezar con fórmulas complicadas. Podemos empezar con algo que todos entendemos, las imágenes. Vamos a ver la geometría que se esconde detrás de esta idea tan potente. A ver, imaginemos que esta curva es una montaña rusa. Si quisiéramos saber qué tan empinada es la bajada en un punto exacto, ¿qué haríamos? Pues nos fijaríamos en la inclinación de la vía justo en ese lugar. En matemáticas, esa vía es una línea que solo roza la curva en ese puntito, y a esa línea la llamamos la recta tangente. Y aquí viene lo interesante. Geométricamente, la derivada es simplemente eso, la pendiente de esa recta tangente. Si la línea está muy inclinada, significa que el cambio es súper rápido. Si está casi plana, el cambio es lento. O sea, toda la idea del cambio instantáneo se reduce a medir una inclinación. Así de simple y así de poderoso. Muy bien. Entonces, el punto crucial es que ya sabemos cómo se ve, ya tenemos la intuición visual. Pero, ¿cómo la calculamos con precisión? ¿Cómo pasamos de la idea a un número exacto? Claro, la imagen de la montaña rusa es genial para la intuición, nos queda clarísimo. Pero un economista, por ejemplo, no puede tomar decisiones basándose en un dibujo. Necesita un número preciso, un motor de cálculo que le diga exactamente cuál es esa pendiente. Y aquí está ese motor. A primera vista, la fórmula puede parecer intimidante, pero vamos a desglosarla. La parte de arriba, eso de f de x más h menos f de x, solo mide el cambio vertical. La h de abajo mide el cambio horizontal. Juntas, calculan la pendiente de una línea que une dos puntos muy cercanos. La magia ocurre con el límite cuando h tiende a cero. Esto en español simplemente significa qué pasa con esa pendiente si hacemos que la distancia h entre los dos puntos sea tan pequeña que es prácticamente cero. Al hacer eso, la línea que unía dos puntos se convierte en la línea tangente de un solo punto. Esta fórmula es la máquina que convierte la idea de acercarse infinitamente en un número exacto, la velocidad instantánea. Perfecto. Ya tenemos la idea visual y el motor de cálculo. Ahora viene lo mejor, ver cómo esta única herramienta matemática nos da una especie de superpoder para entender el mundo real. Porque una vez que se entiende que la pendiente de la tangente es solo una forma elegante de decir tasa de cambio instantánea, de repente, ¡boom!, podemos aplicar esta idea a cualquier cosa que cambie, no solo a curvas en un gráfico. Por ejemplo, en una empresa, la derivada responde esta pregunta: ¿cuánto más nos costará producir una sola unidad extra? A eso lo llaman costo marginal. Pero fíjense, es la misma idea que usa un científico para calcular la velocidad de una reacción química en un instante preciso, o un urbanista para medir la tasa exacta a la que crece una ciudad. Todas son derivadas. Todas son tasas de cambio instantáneas. Al final, todo se reduce a esto. La derivada es la herramienta perfecta para describir cómo cambia una cantidad cuando otra de la que depende se mueve un poquito. Es como el ADN del análisis de la variación, el corazón de cómo entendemos las relaciones de causa y efecto en el tiempo. Bien, hemos visto qué es, cómo se ve y para qué sirve. Pero, ¿cómo la usamos en la práctica? Entender el concepto es el primer paso, claro.
El siguiente es dominar la herramienta. Para dominar de verdad esta herramienta, el camino es bastante claro. Primero, es fundamental practicar con la definición formal, con ese motor que vimos, para entender bien de dónde viene todo. Y luego, aprender las reglas de derivación, que son básicamente atajos para calcularlas mucho más rápido. Conocer el porqué de la fórmula y el cómo de los atajos da una comprensión total. Al final del día, la derivada no es solo una fórmula en un libro de texto. Es una nueva forma de ver el mundo, de entender su dinamismo. Es la clave para empezar a hablar con fluidez el lenguaje del cambio. La verdadera pregunta es, ¿qué cambio nos interesa empezar a medir?